Hola, buenas, soy Miquel y voy a continuar con la gama de vídeos de programación de la FPGA. En este caso, este vídeo se centrará en la utilización de la herramienta Fixed Point Tool, ¿vale? ¿Qué hace Fixed Point Tool? Básicamente es una herramienta de MATLAB que permite ajustar el tipo de dato para que a la hora de pasarlo a la FPGA, ¿vale? Utilizando el tipo de dato Fixed Point que ya expliqué, se generen algoritmos óptimos, por así decir. Es decir, los recursos utilizados son mucho menores a los algoritmos con tipo de dato double y también evitas problemas de latencia, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a abrir será un nuevo modelo, en este caso en blanco. Vamos a empezarlo desde cero. En este caso, la aplicación tendrá 5 inputs y un output. Vale, nuestro primer input será una señal, la cual leeremos con el ADC y tomará valores entre 0 y 1, ¿vale? Y los otros 4 serán los switches que disponemos en la placa. En este caso estoy utilizando la Cibo Z720, ¿vale? En caso de que utilicéis otra placa, no hay problema en que bajéis el número de switches o utilicéis uno o dos, los que tengáis, ¿vale? Es más importante el procedimiento que no el algoritmo que voy a hacer, ¿vale? La salida utilizaremos los LEDs también de la Cibo y básicamente en función de los estados de los switches y de la señal de entrada generará una secuencia de LEDs u otra, ¿vale? El algoritmo a implementar será el siguiente. Ok, ya lo tendríamos. Básicamente, en función de los 4 estados de los switches, generaríamos una señal que iría entre 0 y 15, ¿vale? ¿Por qué entre 0 y 15? Bueno, teníamos una señal entre 0 y 1 y el máximo valor alcanzable por esta señal sería 15, con lo cual generaríamos un valor entre 0 y 15. En función de ese valor entre 0 y 15, los LEDs tomarán unos valores, se encenderán en una secuencia u otra, ¿vale? Entonces, bueno, lo siguiente sería crear un bloque. Eliminamos esto. Perdón, este no. Vale, este sería el bloque a implementar en la FPGA. Lo llamaremos Italia VHDL, siguiendo con el código de nombres de mi amigo Santi. Y bueno, vamos a meter un scope para poder visualizar la salida. Y solo quedaría generar lo que serían las señales continuas de entrada, ¿vale? Para ello vamos a utilizar una senoidal y para emular los switches 4 señales constantes que tomarán valores de 0 y 1. Esta señal senoidal hay que configurarla. Tendrá 0,5 de amplitud, 0,5 de DC offset, una frecuencia de 1 hercio y un desfase de menos pi medios para que a la hora de simularlo tome todos los valores posibles, ¿vale? Y empiece en 0. 0,1, ahora menos 6. Es importante definir también el tiempo de sampleo, dado que MATLAB por defecto establece 1, el cual hace que la senoidal salga deformada, ¿vale? A mí, por ejemplo, 0,1 microsegundos me va bien. Ok, vamos a guardarlo. Italia, MATLAB.
Vale, el siguiente punto sería pasar de continuo a discreto. Tendríamos 5 inputs, los cuales están en continuo, y el FPGA, que al ser un sistema digital, trabaja en discreto, ¿vale? Dado que trabaja en discreto, necesitaremos utilizar el bloque Rate Transmission. Básicamente, el bloque Rate Transition, perdón, pasa de una frecuencia de sampleo a otra, ¿vale? La frecuencia de sampleo de la FPGA se define desde los inputs y en este caso vamos a utilizar 25 milisegundos. Ok, una vez establecida ya la frecuencia de sampleo del bloque que implementaremos en la FPGA, falta configurar el modelo, ¿vale? Para configurar el modelo utilizaremos el comando hdlsetup. Básicamente este comando te evita tener que configurarlo tú a mano y te establece la configuración del modelo para que a la hora de pasarlo a la FPGA no tengas ningún problema. Aquí vemos los diferentes parámetros que ha tocado MATLAB, ¿vale? Si volvemos al modelo, bueno, cambiamos el tiempo de simulación, lo ejecutamos, vemos aquí con la herramienta hdlsetup nos permite ver tanto el tipo de dato como mediante un código de colores las diferentes frecuencias de sampleo que tenemos, ¿vale? En este caso tendríamos aquí continuo y aquí discreto. El siguiente punto sería pasar lo que sería el bloque utilizando la herramienta Fixed Point Tool, o sea, configurar todo lo que es el tipo de dato, ¿vale? Para que a la hora de pasarlo no nos ocupe tanto espacio. En este caso, dado que luego utilizaremos para comparar tema de errores y tal la señal de salida, hay que marcar el data logging, ¿vale? Guardamos y le damos a Fixed Point Tool. Clic derecho en el bloque Fixed Point Tool. New, en este caso utilizaremos Iterative, ¿vale? Que mediante simulación y iterativo calcula los rangos de valores. Y bueno, y le damos a Prepare. Es importante que sepáis que a la hora de hacer la simulación, bueno, él te pone aquí unos bloques para que él pone por defecto para que no tengas ningún problema. A la hora de hacer la simulación tenéis que estar en el peor caso. ¿Por qué en el peor caso? Porque si tu variable no alcanza los valores máximos posibles, el Fixed Point Tool no te cogerá los tipos de dato óptimos. Es decir, si por ejemplo ahora estamos en el peor caso porque están todos los switches encendidos y nuestro señal alcanza valores entre 0 y 15. Pero ¿qué pasa si ponemos 1 a 0? Pues que, por ejemplo, el último, que alcanzaría valores entre 0 y 7. Con lo cual, Fixed Point Tool vería que el máximo valor es 7 y te ajustaría todo en torno a ese valor. Por eso es importante que a la hora de ejecutar Fixed Point Tool estéis en el peor caso posible para que vuestras señales alcancen los valores mínimos y máximos, ¿vale? Entonces vamos aquí y le damos a Collect Range. Vale, en este caso MATLAB lo que hace es te sobreescribe los tipos de datos que tienes en tu bloque y mete tipos de datos doubles, ¿vale? ¿Para qué hace esto? Básicamente para calcular los rangos y para después comparar con los que él te propone, ¿vale? Y él te aplica, ¿vale? Entonces ponemos double precision, son datos de 32 bits, esto va bien. Le damos a Collect Range. O por curiosidad, ahora mismo estaría simulando el modelo, ¿vale? Vale, y una vez ha terminado, se puede ver aquí tus variables, lo que serían los valores máximos y mínimos que alcanzan, ¿vale? También tendrías aquí
a modo de diagrama si tienes desbordamientos, y lo siguiente sería que te proponga el tipo de datos. Es importante que aquí en Settings establezcáis el tipo, o sea, la longitud máxima de los datos a utilizar. En este caso yo voy a utilizar 16. El bus AXID tiene como máximo 32 bits, así que yo voy a utilizar 16. Si necesitáis más precisión podéis utilizar 32, no hay problema. También podéis decir qué queréis que te ajuste MATLAB, si lo que es el tamaño de palabra o si quieres que te ajuste la fracción. Lo más normal es la fracción, dado que tú estableces cuánto tamaño va a tener tus datos y luego él en función del máximo y el mínimo que alcancen te ajustará en la fracción, ¿vale? Te lo dejo en 16 y le doy a que me proponga los tipos de datos. Vale, estos son los tipos de datos propuestos. Si alguno nos gusta lo podéis clicar para no ponerlo, por así decir. Y bueno, aquí te vuelve a mostrar lo que son si hay desbordamientos o no. Ya vemos que aquí te está mostrando que no hay ninguno, con lo cual estarían bien aplicados. Así que le damos a Apply. Finalmente, para comparar con la simulación de tipo Doubles y con la nueva simulación, con los tipos de datos que nos ha propuesto y hemos aplicado, le damos aquí a Simular with Embedded Types. Ok, ya ha terminado, solo faltaría darle a comparar resultados con la señal que teníamos en el data login y veríamos lo que sería la comparación entre la simulación con doubles y la simulación con los tipos de datos fixed point, ¿vale? Podríamos ajustar también la tolerancia en caso de que queramos ver si se pasa de alguna tolerancia el error que se genera, ¿no?, al hacer este cambio. Por ejemplo, yo voy a poner 0,001 y vemos que estaría dentro del rango, ¿no? Si ponéis más, pues se ve cómo nos está saliendo el rango y funcionaría, ¿vale? Pues la herramienta Fixed Point Tool terminaría aquí, ¿vale? Ya nos habría ajustado el tipo de datos. Se puede ver los tipos de datos aquí. Si te metes en el bloque, ya tienes todos los datos ajustados con Fixed Point, ¿vale? El TMT, ya hemos dicho, bloques convert, porque realmente tienes variables doubles, hay que pasarla a Fixed Point, con lo cual tienes que meter estos bloques convert, ¿vale? Y también a la salida si lo quieres muestrear con tipo double, ¿vale? Entonces, bueno, lo siguiente sería, si queréis ver el funcionamiento de este algoritmo, ¿no? Voy a hacerlo de forma rápida, lo pasaré de forma rápida, lo que sería una generación de las salidas con plots y tal, ¿vale? Y ahora explicaré el algoritmo. Bueno, pues ya estaría. He metido unas dashboard plot, ¿vale? Y también he metido, bueno, unos switches. Y este sería el funcionamiento, ¿no? En función de una señal senoidal, nosotros vamos ampliando con una frecuencia de 25 milisegundos. Y en función de estos valores, ¿no?, y de los switches que tengamos activados, esta salida tomará valores entre 0 y 15. En este caso tenemos los 4 switches activados. Si yo desactivo uno, veremos que solo tomará valores entre 0 y 7. Ahí se puede observar, entre 0 y 7. Si yo desactivo 2,
perdón, tomará valores entre 0 y 3, ¿vale? Entonces al final lo que tenemos que conseguir con esto es que se vayan encendiendo unos LEDs u otros, ¿vale? El siguiente paso va a ser modificar algunos tipos de datos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros nos metemos aquí, el switch solo tiene valores de 0 y 1, ¿vale? Con lo cual no nos interesa generar decimales. Y también a la hora de implementarlo en Vivado queremos que sea un dato de un solo bit, con lo cual aquí en Fixed Point, en el tipo de dato, pondremos 0, 1, 0, es decir, solo un bit y que será un valor positivo y solo alcanza valores o 0 o 1, ¿vale? Ok. Y finalmente la salida, dado que queremos unos valores entre 0 y 15, pero no queremos los decimales entre medios, le tendremos que decir que lo redondee, de manera que vamos a ponerle round a un valor, como tenemos 4 LEDs, va a tener 4 bits entre 0 y 3, ¿vale? Perdón, entre 0 y 15, ¿vale? Entonces ponemos 4 bits. Ok. Se ha puesto yes. Bueno, si nos volvemos a meter ya vemos que ha cambiado el tipo de dato y bueno, el comportamiento sigue siendo el mismo, ¿no? Si activamos todos los switches alcanzará valores entre 0 y 15. Ok, ya tendríamos el bloque listo, tendríamos la test bench que funciona correctamente. Siguiente paso sería pasarlo a VHDL. Esto lo hice en el vídeo anterior. Sí que he cambiado algún procedimiento respecto a lo que hago, así que bueno, lo volveré a explicar de forma rápida. Lo primero que hay que hacer, check model compatibility. En este caso, como tengo la versión de MATLAB nueva, ahí han puesto algunas cosas nuevas. Nosotros vamos a desactivar Industry Standards porque no lo vamos a implementar en la industria y Native Floating Point porque usamos Fixed, ¿vale? Con estas 3 checks ya estaría. Le damos a Run. Todo correcto. Y bueno, ahora viene un comando que no lo mostré la última vez y es este, ¿vale? A la hora de ejecutar el Workflow Advisor, ¿vale? Hay un punto en el que sitúa dónde está Vivado y qué versión tienes, ¿vale? Entonces, lo que suelo utilizar para que no te dé warnings suele ser este comando de aquí, hdl setup toolpath, ¿vale? Que simplemente lo pondrías aquí y ya estaría, ¿vale? Ahora ejecutamos el hdl code, Workcode Advisor. Y bueno, seleccionaríamos nuestra placa, en este caso Xilinx Vivado, la versión ya nos la ha puesto porque le hemos metido el comando anterior. Utilizamos una Think, en este caso uso la Cibo Z720, con lo cual es la XT7Z020 y CLG 400-1, ¿vale? Damos a aplicar, Run this task, ¿vale? El Set Target Frequency, básicamente aquí establecemos la frecuencia a la cual tenemos objetivo, ¿no? Luego nos servirá para que Vivado compare con los tiempos de simulación y de sintetización del block diagram, ¿vale? Entonces, bueno, yo pongo 50 MHz, creo que es bastante rápido, nos da de sobra para las aplicaciones para esta aplicación, así que bueno, run this task. Y bueno, como en el vídeo anterior, lo mismo. Vamos a ports, en opciones avanzadas, minimizamos clock enables y global reset, ¿vale? Aplicar. Y finalmente en el 3.2 generamos el código.
Vale, ya habría terminado. Aquí se puede ver en working el código que nos habría generado. Nuestros 5 inputs con un clock y nuestra salida, ¿vale? En este caso se ve cómo hemos ajustado 4 bits y estos son variables de un bit, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería toda la parte de MATLAB y ahora pasaríamos a Vivado. Bueno, ya estaríamos en Vivado, ya tenemos el código VHDL creado, con lo cual creamos un proyecto, carpeta Italia, vamos a llamarlo Italia, RTL, seleccionar la board, en este caso yo utilizo Cibo Z720, Next, Finish. Ok, se nos crearía el proyecto y lo primero que tenemos que hacer es crear una IP, ¿vale? Vamos a llamarla IP Italia, ¿vale? Vale, esto es importante. Nosotros, como leemos una señal con el ADC, vamos a necesitar un registro esclavo que nos pase la información del ADC hasta nuestro bloque IP generado por MATLAB, ¿vale? Entonces solo necesitaríamos un slave register, ¿vale? Pero como el mínimo es 4, pues lo dejamos en 4. Edit IP. Ok. Se abre la IP. Tenemos que meter el código generado por MATLAB. Vamos aquí. Perfecto. Finish. Bueno, y como se ha hecho en vídeos anteriores, solo que este cambia un poquito, hay que modificar el archivo AXI, ¿vale? Copiamos. Baja arquitectura. Component. El component. Y bueno, como tenemos 5 puertos de entrada y uno de salida, bueno, 5 puertos de entrada y uno de salida, hay que definirlos, ¿vale? El signal in nos entra por el bus AXI, con lo cual no hace falta, solo hay que definir los puertos físicos. Vamos a definirlos. Switch 0 port va a ser un in, ser una señal de entrada de un bit, ¿vale? Voy a copiar porque tenemos otros 3 switches iguales. 1, 2 y 3. Y 3. Y faltaría el LEDs port, ¿vale? Que sería el puerto de salida de los LEDs. En este caso es un out, con lo cual ahora lo modificaré. Y es un vector, ¿vale? Out. Es un vector de 4 bits, con lo cual aquí hay que poner de 3 a 0. Perfecto. Esto ya estaría. Y bajaríamos finalmente abajo del todo. Copiamos la entity, copiamos el component otra vez. ¿Vale? Y bueno, hay que definir el port map. Básicamente hay que asignar a los puertos físicos los puertos de nuestro bloque IP, ¿vale? En este caso, el clock va con el clock. El signal int hemos dicho que es el único que vamos a leer con el XADC y habrá que pasárselo desde un registro esclavo. Vamos a utilizar el slave register 0 y los otros switches y LEDs van a ir con los puertos físicos, ¿vale? Switch 0 port, creo que era. Ok. Ahora los modifico. ¿Vale? El 1, el 2, el 3 y el LEDs port, ¿vale? Quitamos la coma. Ok, esta parte ya estaría.
Hará falta copiar también los puertos en lo que serían los registros, perdón, los archivos superiores, ¿vale? En este archivo de aquí. Entonces, bueno, los vamos a copiar. Dale a VHDL. Aquí. Perfecto. Los añadimos aquí. En el port también. Y finalmente en el format, ¿vale? Aquí tenemos que hacer unas modificaciones sencillas. Vale, 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 vale. El 1, el 2, el 3, el export, ¿vale? Estaría todo. O sea, package IP, file groups, merge change for customization. Finalmente, repackage IP. Vale, ya tendríamos la IP creada, ¿vale? Lo siguiente es crear el block diagram. Italia, block diagram. Perfecto. En este block diagram vamos a meter nuestra IP. Vamos a meter el Think Processor. Y vamos a meter el XADC, ¿vale? Vale, como se explicó en vídeos anteriores, el XADC para el ACIBO, dado que solo voy a utilizar uno, voy a utilizar el XADC, el ADC14, ¿vale? Pongo Channel Sequencer. Esto está bien. Ponemos un average. Deshabilitamos. ¿Vale? Y aquí pongo solo el 14. Que es el que voy a utilizar. Summary. Nos aseguramos que todo está bien y OK. Perfecto. Siguiente punto va a ser hacer los pines externos, ¿vale? Para luego conectarlos por hardware con los switches y con el XADC. Make external. Vamos a cambiarle el nombre. Y bueno, y los switches lo mismo. Switch 1, 2, 3. Make external. ¿Vale? Vamos a poner switch in. In. Esto va a ser let's out, ¿vale? Finalmente, XADC, seleccionamos estos dos y make external. ¿Vale? Esto sí que los vamos a dejar igual. Ok, una vez que tenemos esto, Run Block Automation. Run Connection Automation. Seleccionamos todo. Reordenamos, validamos. Ok. Y vale, finalmente, dado que hay que asignar estos nombres reales a los pines de nuestra placa, hay que añadir el archivo de constraints, ¿vale? Files. Yo lo tengo ya aquí. Está sacado del archivo master XDC, ¿vale? Se explica en un vídeo anterior. Y bueno, lo que utilizamos son los 4 LEDs, los 4 switches y el JA utilizamos el ADC14, ¿vale? 14 positivo, 14 negativo. Vamos aquí y hay que llamarlo igual. Voy a copiarlo. En este caso voy a copiar el negativo. El positivo. AUX-P.
y con los switches y los LED lo mismo. En este caso, como la señal de LEDs out es un vector de 4 bits, hay que referenciar cada bit qué LED es, ¿vale? Entonces ya estaría también configurada la XADC, con lo cual guardaríamos source, create HDL wrapper, ok, y generate block design. Ok, ya ha terminado y ya solo faltaría hacer el bitstream. Yes. Y vamos allá. Ok, ya estaría. Ya habría acabado el bitstream. Vemos aquí que nos ha ocupado 700 LUTs, es bastante poco, dado que, por ejemplo, la Cora Z7 tenía 4400, la Cibo Z720 tiene en torno a unas 4 veces más. Y bueno, y también vemos el WNS, ¿vale? ¿Qué es el WNS? Básicamente es el tiempo de margen que tienes respecto a tu target, ¿vale? En este caso el target eran 50 MHz, con lo cual eran 25 nanosegundos de periodo, entonces tendríamos un margen de 12,3 nanosegundos, ¿vale? Respecto al target. Es decir, el algoritmo está tardando 12,7 nanosegundos en ejecutarse. Podríamos subir la frecuencia. Vale, siguiente. Una vez acabado el bitstream, vamos aquí y exportamos hardware. Ok, ya estaría. Y abrimos Vitis, ¿vale? Ya lo tengo abierto. Create Application Project, Italia Vitis. Seleccionamos el archivo XSA que acabamos de exportar. Italia. Next. Y que cargue. Next. Aplicación vacía. Ok, perfecto, ya teníamos el proyecto. Vamos a Source, importamos los drivers, los archivos .c y .h que se nos ha creado, ¿vale? Drivers, Source, seleccionar carpeta, .c, .h. Esto es igual que en vídeos anteriores, File, Main.c. Y vale, en el Main.c vamos a copiar este código que ya tengo hecho, que ahora pasaré a explicarlo. Bueno, básicamente incluimos las librerías que utilizamos. Aquí hay que añadir el archivo italia.h. Y bueno, en este caso, como tenemos dos bloques IP diferentes, se nos ha avivado. Vemos aquí que a nuestro IP se nos ha asignado el offset address 43C0 y el XADC 43C1, ¿vale? Con lo cual definimos estos dos base address, ¿vale? 43C0 y 43C1. Luego tendríamos un factor ADC que luego explicaré. Definimos las variables. Y bueno, aquí pongo los 25, en este caso estamos ejecutando más lento a 250 milisegundos, ¿vale? 0,25 segundos. Y bueno, lo que hacemos aquí es leer el XADC, que en este caso si vamos al archivo que explica el PDF del XADC, en este caso habría que sumarle al base address 278 para estar en el ADC 14, ¿vale? Y lo pasamos a fixed point con este factor, ¿vale? Ahora os explico esto. Finalmente cargamos el valor del fixed point en nuestro bloque IP, el cual tenemos que definir
el sleep register, ¿vale? Que en este caso va en el 0, por lo que antes hemos explicado. El 0 se carga en la signal int de nuestro bloque creado por MATLAB y luego lo ploteamos, ¿vale? Entonces, vale. ¿Qué es este factor ADC? Vale. Esto simplemente es, si cuando nosotros ejecutamos el XADC veremos que toma valores entre 0 y 65.535. Esto es porque es un ADC de 16 bits, ¿vale? El caso es que nosotros tenemos que darle al bloque IP, tenemos que darle un dato fixed point, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues básicamente, si vamos a MATLAB, lo voy a hacer aquí, ¿vale? Si nosotros tenemos un XADC de 15 bits, tenemos un valor hasta 65.535, ¿no? Hemos dicho que la señal va de 0 a 1, con lo cual tenemos una señal de 0 a 1, ¿vale? Como tenemos la signal in configurada con 15 decimales, ¿vale? De fracción, esto significa que al número entre 0 y 1 habrá que multiplicarle por 2 elevado a 15. Esto lo explico en el vídeo de Fixed Point, ¿vale? Entonces, al final, el dato que entra al XADC, como es un valor entre 0 y 65.535, para pasarlo de 0 a 1 se dividirá entre 65.535 y luego se multiplicará por 2 elevado a 15, ¿vale? Que es para pasarlo a Fixed Point, ¿vale? Entonces, si hacemos esto, da 0,5, ¿vale? Y este es el factor de conversión. Entonces, aquí he definido factor ADC. Este factor puede cambiar en función de los decimales que tengas y la resolución de tu ADC, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos la data del ADC, multiplicamos por este factor para generar esta señal que luego meteremos al bloque IP, ¿vale? Simplemente eso. Ejecutamos y compilamos. Voy a ir conectando la placa. Ok, ya habría terminado de compilar. Simplemente vamos aquí, program FPGA, ¿vale? Y runas GDB. Abrimos el PuTTY. Vale, y esto es lo que se nos estaría generando, ¿vale? En este caso, el XADC no está conectado, con lo cual los valores son muy pequeños y bueno, esto sería la signal in que entraría al bloque IP, ¿vale? Ahora veremos, ahora grabaré cómo funciona este algoritmo, ¿vale? Desde el móvil, así que bueno, antes de nada explicar que bueno, estamos sampleando un poquito más lento que en simulación, ¿vale? En simulación sampleamos a 25 microsegundos. Esto simplemente lo he hecho dado que al printear con el simprintf se demora bastante respecto a los ciclos que utiliza, con lo cual cuando tú pones microsegundos aquí no le da tiempo a ejecutar el simprintf, con lo cual realmente te está yendo más lento, ¿vale? Entonces esto da igual porque depende también de la frecuencia de la señal que entre. Así que, bueno, lo vamos a dejar así. En caso de querer subirlo, quitaríamos los printfs, no visualizaríamos nada en el PuTTY, pero sí que lo visualizaríamos en la placa, ¿vale? Y iría más rápido porque no se demoraría tanto, ¿vale? Entonces vamos a probarlo ahora en la placa. Vale, perfecto. Ya hemos cargado el código en la FPGA y solo faltaría probarlo, ¿vale? Para probarlo y generar la señal de input entre 0 y 1, he utilizado un potenciómetro de 10K con otras dos resistencias en 10K, de tal manera que al estar conectadas a un pin de 3,3, más o menos el potenciómetro me da un rango de 0 a 1 voltio, ¿vale? Vemos que si yo aumento con los 4 LEDs puestos en on, se van encendiendo, ¿vale? Y lo mismo pasa si bajo el voltaje del potenciómetro, se van apagando. Lo mismo se puede ver en pantalla, como arriba está en 65.000 EDADC al tener 16 bits y como cuando bajo el voltaje está en torno a 0, ¿vale? Con un pequeño offset. Si yo apago un switch, ya solo se van a encender 3 LEDs. Si yo apago el tercero, se encienden 2,
se enciende 1, ¿vale? A modo de ejemplo también he implementado una sinusoidal, ¿vale? De tal manera que se va a ver cómo se van a ir encendiendo los LED, ¿vale? Va a ir parpadeando el primero, cuando encienda el segundo los dos. Y bueno, si encendemos todos, se ve cómo parpadean los 4 en función de la frecuencia senoidal, ¿vale? Lo mismo se ve en pantalla, cómo va tomando valores. Y bueno, podríamos modificar la frecuencia para que parpadease más rápido, ¿vale? O más lento. Bueno, espero que os guste el vídeo. Hemos visto que funciona, hemos probado diferentes señales de input, así que nada, disfrutarlo, darle a like y nos vemos en el siguiente.